Bien amigos, hoy es martes 21 de febrero del 2017. La luna está en cuarto menguante y hoy es San Pedro Damiani, San Alberto, San Dositeo, San Severiano, Paterio, Cérvulo, Vérulo, Sauel, Día Internacional de la Lengua Materna. Son santos esdrújulos. Qué raro. ¿Y qué es lo que es lengua materna? No, eso es lo que estoy hablando con Machi, que si él... Eso no es para la lengua española, eso es para la lengua materna del mundo Machi entero. me dice que... No, sí, claro. La lengua que tú aprendes la que se habla en tu casa. Es la materna. Pero yo estaba hablando con el doctor los otros días, que hay gente que en su casa no se habló la lengua materna del Tú papá. sabes que yo recuerdo En mi casa no que se había habla una inglés. profesora Por que integración. nosotros tuvimos que decía lengua materna al castellano. Ajá. Una profesora de San Juan, de la Maguana, que dio clase en el Cercado, decía, vamos a dar lengua materna. Sí. No, hay que hablar precisamente de que el castellano es otra cosa que no necesariamente es el español. Es decir, Bueno. es un idioma hijo del El español. creol es lengua materna en Haití. Eso es lo que estamos diciendo. Como Un día lengua como nieta. hoy nació José León Asensio, 83 años cumple José. Anaíris Fermín de la Rosa, militar de la Fuerza Aérea Dominicana. Nuestro querido amigo José Guillermo Suet, locutor, dirigente del PLD y un amigo querido. Stephanie Fatule Báez, hija de Tania y de Carlos Alfredo. Tania, Carlos Alfredo Fatule. Con el arte en las venas. romana por todos lados. Angelita Rojas, ejecutiva de la Liga Dominicana contra el Cáncer. Marisol Altagracia Difo Rodríguez y la educadora universitaria ingeniera Marilyn Díaz. Queremos pasar una nota luctuosa que nos afecta un poquito porque sin ser familiar ni ser, y además él era judío y yo árabe, un amigo querido, uno de los amigos más valorados que hemos tenido en la vida, falleció ayer en Sosúa. Falleció Hermann Johann Strauss. Hermann Strauss, un ser extraordinario, no porque haya muerto, falleció en el día de ayer y nosotros queremos unirnos al dolor de Heidi, su esposa, y de sus hijos, Johnny. También decir que Hermann Johann Strauss fue un judío que llegó niño a Sosúa. Hermann y sus padres que lo acompañaron cuando llegó vivían en Austria durante la Segunda Guerra Mundial. Salieron de Austria y se fueron, no sé la razón, pero se fueron a China primero en una salida forzosa. De ahí tomaron un barco y llegaron a Sosúa. No desde Alemania, desde China. Parece que se usaba un tercer país, ¿verdad, José? Había que salir para donde fuera. Había que salir, Para ¿verdad? donde fuera. Y después se buscó. Averiguamos por dónde vamos. Pero doctor, ¿Dónde me asiento? es una travesía desde el Océano Pacífico hasta aquí. Eso es, o por el canal de Panamá tuvieron que cruzar, Bueno. o tuvieron que hacer escala en algún país para cruzar para este lado. El asunto es que Hermann llega procedente de China y se aloja en Sosúa. Trabaja cuando viene a la capital, viene a trabajar en el Banco Royal. Y del Banco Royal pasa a trabajar a Rite Pellerano. Ese boom
de la firma Riti Pellerano, de Máximo y Donald. Quien es el autor verdadero de esa empresa es Herman Strauss. Ellos tenían unas representaciones de Austin y él, aprovechando una situación en Inglaterra de precio, es que trae ese vehículo en forma masiva aquí. En forma masiva. Y el asunto de cuenta de los autos, que recuerdo que Herman Strauss decía, el principal obstáculo que tengo para poder desarrollar la marca es que el dueño es presidente de la República. Que el dueño es presidente. No me provoque. ¿Verdad? No me provoque, cuenta los autos. Señores, falleció Herman Strauss. Pero Hipólito fue presidente. Después hizo también con, ¿cómo se llama el de la comisión hípica? Mi amigo. Salomón Sanz. No. Otro judío amigo. Ay, Dios mío. Te digo ahora. Él no me lo va a perdonar. El presidente de la comisión hípica que resolvió el problema ese del hipódromo. Manfred Kodik. Manfred Kodik. Ellos dos fue los que levantaron la industria Sosúa a ponerla en una posición en que pudieron venderla. De manera que fue ganadero también Herman. Falleció Herman Johannes Strauss. Fue presidente del Club Naco y justamente la comunidad judía y el Club Naco es que colocan la esquela mortuoria hoy en la prensa. Será sepultado en la mañana de hoy en el cementerio municipal de Sosúa. Falleció Herman Strauss. Quiero saludar una disposición del obispo de Santo Domingo, el amigo Osoria, Monseñor Osoria, que dispuso que el padre Manuel Ruiz sea el director de Televida y de las emisoras de radio de la Iglesia Católica. Es decir, que unificaron los medios de comunicación de la Iglesia en la capital. En La Vega sigue siendo La Voz de María, que es otra cosa. La Voz del Santo en Cerro. el Cibao. Santa Con María la de del Iglesia. Santo Cerro y La Voz de María, que es el 53, UHF, pues Pero movió todos los estamentos de la iglesia aquí en la capital. ¿cómo es? Que movió todos los estamentos de la iglesia en la Hay capital. un gabinete nuevo, porque Tiene hay que- gobierno nuevo, decretos. Tiene que reunirse con Consuelo. Pues. Sí, para tranquilizarse. Bueno, pero Consuelo lo que trae es el problema de la posición de Osoria en San cuanto a Pedro. las inmigraciones. Bien, eso es lo que nosotros tenemos. Vamos pues a... hay una noticia interesante. La empresa Lloyd de Londres prohibió que en la comida los que iban a almorzar al mediodía acompañen su comida de cerveza. Porque a veces no regresaban al trabajo. No volvían. Se daban. Yo creo que aquí debe innovarse en algunas empresas que sus ejecutivos ingieren una cantidad de vino que están por encima De lo normal. de lo normal de ingesta de alcohol etílico. Ay, doctor. Sí, a veces Yo también, una vez, A veces no yo- vuelven a... No, porque imagínate tú, Yo- después de meterse 1 litro o 2 litros de vino, empiezan a de babosos. Tú oyes. Yo presencié una vez un director de periódico que se acercó a un corrector y le dio un olor extraño. Oye, pero dice, tú estabas bebiendo. Y el corrector dice, una jumbo con la comida. Una es que tú jumbo. estás corrigiendo un periódico, tú no puedes beber para venir para acá, porque ¿qué va a resultar de tu trabajo? Entonces, Lo hacen bien. hay gente, El hay otro gente que día- si no lo hacen es el que otro día fallan. Félix de Sena decía que había una época en que bateaban muchísimo los peloteros, aún bebiendo y Sí. haciendo muchísimas cosas. Si no lo hacían, Señores, podía irle peor. llegó José Israel, que José nos recuerde algo. Miren, la
La izquierda dominicana, a partir de la llegada del Movimiento Popular Dominicano al país, ha tenido un historial que creo que la Fundación Global está haciendo un trabajo sobre la izquierda dominicana, pero hay algo que hay que resaltar. En este momento, el hecho de que se esté luchando en una forma sin precedentes contra la corrupción y la impunidad, nos hace pensar en que no es una lucha nueva, y a veces da la impresión de que la clase política dominicana piensa, eso que nunca han tenido oportunidad, que esta es la oportunidad para salir de los partidos tradicionales, llevándose con Odebrecht a todo el mundo. Y yo recuerdo que José Israel Cuello, siendo director del periódico Hablan, del PCD, hizo un trabajo de investigación que sentó precedentes en esa área. Ahora que se hablan de tucanos, señores, en los años 70, creo que era Quesada el director de Corde, cuando José habló de la compra de un avión de Dominicana por Dominicana de Aviación, y a la empresa más grande, óyeme bien, a una Odebrecht de la aviación, sí. En el mundo está Lockheed y Boeing. Pues José hizo la denuncia y hizo otra, pero ahí yo no recuerdo mucho, sobre la Philip Morris. José, háblanos de esas dos cosas. ¿Qué pasó con el avión de Dominicana? El avión de Dominicana es un caso muy simple, porque era una simple sobrevaluación. ¿Y se dieron comisiones? Claro, comisiones siempre. Eso es parte de... Y en el caso de Philip Morris fue que después que ellos se aliaron con la firma con León Jiménez, se sentían incapaces de competir con Tabacalera, porque Tabacalera era una empresa muy eficiente, muy sólida. Botaban mucho dinero en propaganda innecesaria, pero mantenían engrasados los equipos de pelota, los músicos, algunos intelectuales que le pagaban unos libritos, cosas de ese tipo. Eso era criticable. Pero ellos lograron una modificación de la ley tabacalera existente para poder desarrollar las siembras de tabaco rubio en el Cibao. Y naturalmente ahí se descompuso todo. Ese caso llegó a ser conocido en la Corte Suprema de Justicia norteamericana. Y hay una sentencia al respecto a Philip Morris por sobornos en la República Dominicana a nivel de llevar los senadores en una guagua a un restaurante italiano muy famoso en esa época, que estaba en Gascue, no recuerdo cómo se llama. Eso está reseñado en el periódico Wall Street Journal del 27 de diciembre de 1973. Hay la reseña de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia o de un conocimiento en el Senado americano. Eso no recuerdo. Pero llegó a esos niveles, como un escándalo latinoamericano. Y las dos cosas, José, la historia de los, cómo ustedes consiguieron los precios reales para saber que hubo sobrevaluación en la Boeing, y cómo tuvieron información del Congreso americano, si ustedes no tenían acceso a papeles desclasificados ni nada, como partido de izquierda. Bueno, pero el Congreso americano tiene sesiones públicas. Son sesiones públicas. Es más, el señalamiento sobre el conocimiento por el Congreso americano, por el Senado americano, no lo hago yo, lo hace Frank Moya Pons en su libro de historia. En una cronología que él incluyó en una relación de los acontecimientos, por una reedición de su libro, él actualizaba a veces desarrollando los temas y otras veces simplemente con la cronología de acontecimientos, porque tuvo muchas ediciones su libro de historia, era un libro de texto.
En una de las ediciones posteriores a la edición original de Frank, es que aparece en una cronología de acontecimientos ese dato sobre los sobornos en el Senado americano. Y posteriormente yo conseguí fotocopia de ese periódico. Y debo tenerla por ahí. Fotocopia del Wall Street, donde está el artículo sobre ese tema. Pero lo del avión fue sencillamente sobrevaluación para pagar. Y en el caso del avión, no fue. El avión era un Boeing. Era un Boeing. Era un Boeing usado. Era un Boeing usado. Y el revendedor fue un comerciante de aviones. No fue la Boeing directamente. No. Fue un revendedor. La República Dominicana todavía no tiene capacidad propia. Y fue la misma, Philip Morris que hizo la operación aquí. Fue Philip Morris. Fue la misma Philip Fue la Morris. Philip Morris. Ellos tomaron el control de la firma León y eran los tutores de esa operación. Bueno. Pero era un problema de denominación de origen, el tabaco rubio. No, no podían. El problema era sobre los impuestos al tabaco. Ah, bueno. El problema fue que hubo soborno en el Congreso para poder modificar la ley, Sí. que es lo que se está hablando ahora, porque el tema de Odebrecht ahora se ha concentrado, por lo que vino de Estados Unidos, en que el número 6, el empleado número 6 de Odebrecht, centró sus actividades en lograr la aprobación de que los contratos de Odebrecht se incluyeran en los presupuestos correspondientes a cada año. Y te voy a decir, la relación de Odebrecht, de Philip Morris aquí en el país se desdobló con la familia León. Sí. Porque ellos juntos siguieron desarrollando negocios y compraron juntos La cervecería. La cervecería. Ahora llegó un momento en que Philip Morris se desprendió de la cervecería y desdoblaron los negocios. Ellos se quedaron con la producción de cigarrillos en el Cibao y con las siembras de tabaco, que no son tan grandes ya porque hay muchos colonos que le venden tabaco a ellos. El colonato Sí. es muy extendido en la siembra para fines industriales en el país. Bueno, en el desdoblamiento hay una operación que no se ha dilucidado. De repente, la familia León coloca en Nueva York unos bonos por 400 millones. Pero ¿por qué si tenían dinero y vendieron? No, yo necesitaba 400 millones de dólares para comprarle a Philip Morris su parte. Los bonos se emiten para capitalizar la compra. Para financiar la compra. Sí. Entonces ya limpia la relación entre ellos. Venden la cervecería a los brasileños belgas, Sí. la empresa más grande del mundo. Y compra la cervecería, compra un mercado, compra una marca. No, Pero es una empresa, es una operación clara. ¿Por qué tú dices que no está muy dilucidado? ¿O porque Philip Morris recibió 400 millones de dólares por sus ganancias de capital Y no pagó. y no pagó ganancias de capital? Que me lo demuestre. Ojalá lo haya pagado. Ojalá lo haya pagado. Pero eso se ha mantenido en silencio porque como fue una operación nacional entre dos empresas que estaban aquí, eso no tuvo la repercusión de la venta de la telefónica y otras operaciones. ¿Y qué relación tienen los dueños originales de la cerveza, los León, con la gente de Brugal? Bueno, porque hay un matrimonio. Hay León Brugal. Brugal León. Brugal León. Don Osvaldo. Entonces, Don Osvaldo está era. casado con una señora de la familia León. Entonces, ellos eran accionistas comunes de las dos empresas. Esa rama de los Brugal. Esa parte. Esa rama de los Brugal. Casa Y Blanca, cuando que- esa gente venden, pagan su No. ganancia de capital, sí, ¿verdad? Brugal sí. Los Brugal sí Brugal pagaron. pagó su ganancia de capital. Esa operación la dirigió Franklin. ¿La dirigió? Franklin Bae. Franklin Bae. No quisiera quitarle la temática a José Israel de algo que le traemos, pero quisiera decir, antes de entrar en detalle, que ocurrieron algunas cosas en el fin de semana que no se han destacado lo suficiente.
el presidente de los Estados Unidos de América, a pesar de que ha tenido problemas con migración, con el tema de Rusia, Europa, con China, con todo ha tenido Los problemas, psiquiatras. ¿verdad? Hasta quieren declararlo interdicto porque su conducta deja mucho que desear, que no es propia de un presidente del país más grande del mundo. A pesar de eso, el viernes pasado, el presidente Trump se inscribió en lo que allá es el organismo electoral. Se inscribió para buscar la presidencia y la reelección en el 2020. Ocurrió también que el presidente Mejía en La Vega, delante de su contendor, cosa que hay que reconocer que lo hizo claramente y frente a quien va a luchar en la convención, dice, mira, yo voy a buscar la presidencia de la República, lo que quiere decir que el tiempo parece que pertenece a un grupo de políticos atípicos que se disponen o algunos a seguir y otros a volver, los de conducta atípica, ¿verdad? No lo califico de bueno ni malo, sino que es diferente. Hay tiempo de intelectuales, hay tiempo de gente media boba, hay gente de militares. Bueno, ahora parece que son los Trump y los Hipólitos. Tuvo el valor de decirlo delante de Abinader y el otro. Yo por mi parte creo que a pesar de Odebrecht y de Catalina y del CEA y de Corde y de USOE y del LIE, todo ese problema de todo tipo, yo sigo pensando que hay que buscar la forma que el referéndum valide a Danilo Medina para ello. Pero el tema que yo le traigo a José es cómo es posible que tú oyes a los gremios demandar lo mismo, con el mismo pliego de condiciones que nosotros lo oíamos hace 40 y 50 años. Las mismas cosas se repiten. Y no hay ningún programa, ni institución académica, ni universidad, ni partido político que haga un evento, José, para revisar las grandes cosas que han pasado aquí y que pasan y siguen, como decía alguien, como el buey que ara y va defecando y sigue y ni siquiera sirve para abonar la tierra porque el buey no entierra sus residuos. Una cosa, ¿cómo terminan nuestros gobiernos? O sea, si tú coges cómo terminan los gobiernos dominicanos, con excepción de las reelecciones de Balaguer, tú tienes... Balaguer nunca ha terminado. No terminó, todavía no ha terminado ni muerto. Es el modelo del político. Entonces tú tienes un tiro Trujillo, un tiro Guzmán, una cárcel Jorge Blanco, un desastre el amigo del PRD, y ahora nos queda que lo menos malo han sido los gobiernos del PLD en cuanto a terminar, es decir, los más ordenados han ganado en primera vuelta, la mayoría, con sus defectos, ¿verdad? Los partidos políticos como causa de fracaso de sus propios gobiernos. Y te lo pregunto porque una vez tú dijiste aquí que cómo es posible, creo que era el caso de Jacobo y Jorge Blanco, dice, ¿cómo es posible que una gente que está en el gobierno quiera irse para el partido? Y del partido quieren irse. ¿Cómo es la cosa? El asunto del pleito interno del PRD fue un pleito de extrapartidos. O sea, sí, don Antonio no era un hombre del PRD. A don Antonio lo sacó Juan... Ni Jorge Blanco tampoco. No, espérate. A don Antonio lo saca de la manga Juan Bosch. Juan Bosch.
porque era concuñado de Abel Viviña. Así es que llega. Por eso es que lo gradúa de ganadero, ¿cómo es? De asentado. Hacendado. No, hombre, no, él es un colono de tierra de Trujillo. Esa tierra que le daban a gente para que la desarrollara. Trabajaba con la... Tenía una tía que trabajaba con la Curacao. Con la Ese era su Curacao. trabajo, un hombre trabajador, vendiendo en la Curacao. Pero Juan Bolo gradúa porque era cuñado del Vivilla y no quería tomar. Él concibió la idea de que podía gobernar sin tocar las Fuerzas Armadas. Y no tocó a nadie ahí. Y eso lo hundió. Entonces esos dos ministros eran cuñados, el de Agricultura y el de las Fuerzas Armadas. Con cuñados, casados con dos hermanas. Con dos hermanas, qué bien. Bien, en el caso de Salvador era cívico. Cívico siempre fue cívico. Y no se curó de eso nunca. Porque eso no se cura, ¿eh? No. Pero vía la revolución volvió al PRD. Vía la revolución, vía la lucha contra el Consejo del Triunvirato. Volvió al PRD. Se homologó en el PRD, pero nunca se pudo postular en Santiago. Se postuló a senador aquí en la Porque capital. en Santiago lo conocían En demasiado. Santiago lo conocían, no hubiera ganado ni una regiduría en Santiago. Pero Peña, muy hábil políticamente, se daba cuenta que no era su tiempo. Que él tenía que ir reblandeciendo la cosa. Lo que pasa es que se desesperó. Se desesperó, le puso obstáculos a Jacobo y se hundieron los dos. Ninguno de los dos llegó a ser presidente pleno. Ni él ni Jacobo. Ni él ni Jacobo, los 43 días que lo rindió bien. Sí. Lo rindió muy bien. Pero eso le cayó del balazo de don Antonio. Hipólito Hipólito, vivió del ahorro de Peña. de la inercia de Peña, del entierro de Peña, él ganó con el entierro de Peña, fue. Eso fue un acontecimiento nacional. Muy Con el justo. duelo. Con el Él- duelo. Él ganó por la inercia de esa marcha fúnebre. Porque lo único que ha llenado el Centro Olímpico plenamente en este país es el entierro de Peña. Eso no sirve para más nada. Usted está citando 3 casos ahí de gente que no llegó, que en el PRD ninguno llegó por sí mismo, sino que fue el partido y las circunstancias que lo llevaron. Sí, y la coyuntura política. José, el origen y el costo de candidatos y campañas, como fuera de Balaguer, Bosch, que siempre fueron candidatos mientras estuvieron vivos, los otros cómo surgen, de dónde salen. Por ejemplo, ¿de dónde sale Leonel Fernández? ¿De dónde sale Danilo? ¿De dónde sale Hipólito? ¿De dónde sale Salvador? ¿De dónde sale el mismo Jacob? ¿Quién saca de la manga esas Mira, candidatas? en primer lugar, el vacío institucional dominicano hace que coyunturas construyan carreras políticas. Balaguer designó a Leonel Fernández como su favorito sin verlo nunca. Porque cuando Leonel Fernández ya se graduó de abogado, Balaguer ya era ciego, Pero lo oía. pero oía. Y entonces fue el joven que iba con Miguel Coco, con Guaroa, a hablarle cosas, y él dijo, este puede ser. Puede ser. ¿eh? Este puede ser, y acertó, porque realmente Leonel hizo un gobierno benigno. Sí. Sobre todo el de la transición. El que no se entendió fue Danilo, que no entendió que tenía que devolverle el poder a Balaguer. Que en el 2000 ellos tenían que ir con Balaguer como presidente. Él no y quiso, Danilo como vicepresidente. él no quiso aliarse a Balaguer. No se atrevió. No se atrevió. No. Cuando Miguel Coco colapsó de salud, yo lo llamé a Miami. Yo éramos amigos. Para hablarle, solidarizarme con él y hablar de su salud. Y no me dejó hablar. Me dijo, mira, la fórmula tuya es la que va. Digo, ¿qué fórmula mía? Es con Balaguer. Porque en una conversación con Miguel, Danilo y Carlos Dores, en el restaurante Don Pepe de la Pasteur, cuando no era tan Cuando era Don ostentoso, Pepe. ellos me pidieron que me incorporara a la campaña de Danilo. Le dije, mira, entre ustedes, tú y Jaime David,
yo tengo vínculo de sangre con Jaime David. Yo no puedo decidir entre tú y él. Ahora, el problema es que ustedes no van a ganar ninguno de los dos. Ninguno de los dos va a ganar las elecciones. De manera que, a menos a que se acojan a la fórmula lógica de devolverle el poder a Balaguer, que Balaguer muere en honor de santidad y le deje por vía vicepresidencial el mando a ustedes. Y ahí yo no quiero ver a Jaime David. No quiero. No quiero ver a Jaime David. Sí. De manera que tú puedes ser presidente de la República en 2 años si llevas a Balaguer de candidato presidencial. Si no, no vas a ser ahora presidente de la República. Y por eso Miguel me dice, la fórmula tuya es la que va. Fórmula mía no. Fórmula de Miguel. Sí, seguro. Y la muerte de Miguel fue la que impidió que Danilo se acogiera a esa fórmula. Porque Danilo se llevaba mucho de él. Bien, otro tema, José. Tú puedes pasarte la vida entera acompañando a un político todos los días en todas sus actividades, asesorarlo, ayudarlo, pero un buen día viene una persona con un saco de cuarto y esa es la persona más importante para ese político si gana. Es así. El problema es que el dinero es imprescindible en la política dominicana. Sin eso y las alianzas virtuosas que te conducen al poder, no hay nada que hacer. Juan Bosch se alió a Balaguer, entendió la fuerza política que significaba Balaguer, y en Nueva York, en el mes de agosto, en los días primeros de agosto del 61, cuando Balaguer fue a Naciones Unidas, a decir un discurso de 20 minutos y se pasó una semana en Nueva York. En esa coyuntura se juntaron en la casa de Minerva Bernardino a hacer un plan a largo plazo para el manejo político del país. Y así se hizo hasta su muerte. Hasta el último día. Hasta el último día fue un acuerdo para ellos virtuoso, porque le dio el poder plenamente. Ahora Balaguer, Juan Bosch ganó las elecciones del 62 con los votos de él. No, hombre, no. Con lo de los trujillistas. Eran los votos de los trujillistas manejados por Balaguer, orientados por Balaguer. Porque los trujillos estaban al salto de la purga por ahí, Bien. caminando en el exilio. Otra cosa, esos sectores que siempre influyeron, la Embajada de Estados Unidos, los ricos locales, los guardias, la iglesia, de esas 4 patas, han desaparecido. Por ejemplo, la iglesia no tiene tanto poder como tenía, los guardias están anulados. El tema de Estados Unidos y los ricos, ¿siguen teniendo mucha influencia en decisiones de Estado aquí? Aquí, Sí, aquí. nada se decide sin los 7 magníficos aquí. Es un grupo que varía ligeramente con el tiempo, pero aquí hay 7 grupos, 7 familias que manejan todo. Pero los ricos. Ajá, y los pobres que... No, digo yo, de rico o de poder extranjero. El poder extranjero es una cosa, pero aquí decide la oligarquía dominicana. Todavía. No, aquí tumbó a Juan Bosch la oligarquía dominicana. Los imperialistas americanos se acogieron a esa decisión. No fue al revés. No. Quien tumbó a Juan Bosch fue la oligarquía dominicana. Porque habían 2 opciones. La reconstrucción del trujillismo a través de Juan Bosch y Balaguer, que triunfó plenamente. Fíjate que la transición ha sido una curva de radio infinito, una recta prácticamente. Es la curva más larga que se ha hecho en la historia. Y mientras todas esas cosas ocurrían, ¿por qué la iglesia, la izquierda no logra ni una regiduría por sí misma? Mira, Manolo Tavares Justo tuvo la oportunidad de construir un gran partido de izquierda en este país. Pero en sus manos se disolvió la izquierda. Él no entendió que los momentos políticos son distintos a los momentos revolucionarios. Muerto Trujillo, el momento pasó a ser político. Entonces el esquema de Cuba influyó mucho sobre sus ideas y murió Manacla. Él no entendía que el mismo día que murió Trujillo, su partido que se construyó en la clandestinidad,
se fraccionó. Porque era un partido organizado a través de células, sin unidad ideológica. El único punto común que tenía ese partido era Trujillo. El antitrujillismo. Era muerto Trujillo, no negociaba con Trujillo ni nada. Era antitrujillista pleno, había que matar a Trujillo. Ese pájaro no salía de ahí sino muerto. Eso es así. Muerto Trujillo, se acabó la fiesta, había que hacer política. Cuando Balaguer muy hábilmente convoca o dice, quiere convocar una asamblea constituyente, el 14 de junio no se dio cuenta de que ese era un momento político y que había precedentes históricos en la Duma de San Petersburgo y en la Duma de Leningrado, de San Petersburgo, tras el derrocamiento de los zares, que no lo hicieron los bolcheviques. Pero los bolcheviques en la Duma se cogieron el poder. Fue ahí donde aprovecharon la coyuntura. Pero el precedente también se había dado en Francia, en la Revolución Francesa. Cuando la monarquía convoca a los estados generales, ahí se cuelan una serie de personas que son los grandes líderes de la Revolución Francesa, porque no eran conocidos en la sociedad. Entonces, ¿cómo tú sin hacer política puedes participar en un hecho político? Había que hacer política. Bien. Y te voy a decir una cosa. Yo tengo un precedente en mis manos, vivido. Yo era director del periódico Fragua y escribí un artículo diciendo que había que participar en la Asamblea Constituyente. Y ahí se presentó el jefe de la infraestructura del 14, Polo Rodríguez, lo que no demerita su mérito, pero no acertó políticamente, a decirme que no, que eso era un error. Ahí conocí a Polo, que eso era un error, que no se le podía hacer juego a Balaguer. Ese era el momento de la izquierda definir sus líderes. José, usted una vez nos dijo que el 14 de junio era el único partido, como decir, que tenía un plan realmente claro y viable de qué hacer cuando llegaran al poder. Entonces ese plan nunca fue tomado, ni fue heredado, ni alguien lo hizo suyo. Con esos detalles que tú has dicho, yo no he dicho eso. El 14 de junio adoptó en su reunión de mano el programa de los expedicionarios que había sido aprobado en La Habana. Y era para los campesinos, trabajo para los obreros, Pero pan y libertad para todos. Ese documento no se conoció aquí, sino después de la muerte de Trujillo. Bien. Ese documento no era un documento del 14 de junio, era una propuesta de la dirección que se eligió para el conocimiento. Pero en ese momento ya estábamos cayendo presos. En el momento en que se produce la reunión de Mao, ya Marcos Pérez Collado está preso. Y el gobierno sabe que hay una estructura política de tal tipo y comienzan a sacar el hilito por ahí. Bien. Y caímos presos cerca de 400. El último tema, José, es el siguiente. En los años 60 y pico, 62, 63, se funda Ucamaima, y ya cerca del 65 se funda la UNFU, pero no es hasta el 70 en que los primeros egresados de esas instituciones salen de aulas universitarias a participar en la vida pública y en los profesionales que salen de ahí. Hasta esa fecha, todos eran producto de la UAS. Todos los profesionales que nos graduamos antes del 70 éramos los que dominábamos el país. Por tanto, la Universidad Autónoma de Santo Domingo era importante. Pregunto, a raíz de estos eventos es que se me ocurre decir, déjame ver qué ve José, porque la universidad tenía el fuero y la autonomía que se le dio a la muerte de Trujillo, porque en ese momento se nombraban los profesores y el rector hasta por decreto. Ese fue un error y como universidad estatal debió seguir siendo un organismo estatal. No, yo pienso que hay dos etapas. El fuero y la autonomía no se lo dio nadie. Se le arrancó a Balaguer. El fuero y la Pero lo autonomía. promulgó. ¿Eh? Lo promulgó. Él lo promulgó.
pero se le arrancó muy hábilmente. Balaguer lo concedió ya Se fue con la ola. con los Trujillo saliendo. Los Trujillo saliendo, y para él afirmarse en el poder, presenta en un Congreso que está prácticamente en disolución un proyecto de ley que fue aprobado por el Congreso, donde estaba Federico Fiallo sentado. ¿Eh? Y después ellos lo votan a Balaguer, ellos votaron a Balaguer con su misma disposición. Bueno, pero si tú tienes el fuero y la autonomía para ejercerlo, Sí. y en busca que no se votaron a los trujillistas, se marginaron. Esa fue la primera disposición. Sencillamente, los ideólogos del trujillismo no podían seguir siendo Profesores universitarios. Eso no, sobre todo las materias humanísticas. Porque tú estás enseñando ingeniería, no es ingeniería trujillista. La prueba es que Polín para allá no se tocó. Y Polín era un defensor, tenía derecho a ser defensor de Trujillo. Pero Paulín no era un activista trujillista en la universidad. Era el profesor identificado. Porque un discurso se lo daban a cualquiera para que lo lea. No, pero para decirte una persona que defendía su Sí. idea, y todavía Polín justifica ese régimen. Y tiene derecho a hacerlo, ese no es el problema. El problema era ideológico. En la Facultad de Derecho, en las humanidades, estaban Ahí se concentrados. fue todo el mundo, ¿eh? Bueno, pero ahí es se que- fue todo el pero mundo. que todos eran grandes Ahí se trujillistas. fue todo el mundo. En la Facultad de Derecho sacaron a todo el que estaba ahí. Sí, pero hubo dos etapas de la sacadera. Ahora, pregunta, ¿fue un error la autonomía y el fuero o...? No, lo que fue un error fue el movimiento renovador. Ah, ya. Eso sí. Es un movimiento de usurpadores, de gente que precipitó sus ambiciones. De ¿Y qué oportunista. buscaba el movimiento revolucionario? Lo que encontró, un espacio, un lugar en el espacio. Pero esa gente fue que desbarataron la universidad. Bueno, se encargaron de eso. Porque cuando tú, una entidad de pensamiento, la unifica en el pensamiento, tú le estás sembrando un veneno adentro. Termina... Repita, cuando una unidad de pensamiento la unifica... O sea, la universidad, por definición, es la libertad de pensamiento. Por definición. Sí. En Bolonia, cuando se crearon las primeras universidades, o la primera Era- universidad del mundo, fue a base de la libertad de pensamiento. Ahora bien, si tú cierras eso, y si dicen, no, tú eres de derecha, te va, porque los que se fueron para la UFU no fueron trujillistas. No. ¿eh? Grande derecho. Fue El la doctor derecha. El doctor Pimentel no era trujillista. No, ni lo Mejía Feliu. Bueno, Mejía Feliu fue el fiscal de Luperón en el 49. Él realmente fue la reforma de Córdoba lo que sirvió de base. Sí, la idea de la autonomía universitaria se siembra en Córdoba y tiene muchos frutos en América. Pero aquí, bueno, desde Córdoba se sabía que existía Córdoba. El manifiesto de Córdoba se publicó ya con la autonomía hecha. Y se fue como el programa el 14 de junio, que era el programa, pero no era el programa asumido por todos. Bien. Así es. Bueno, entonces la UAS. Ahí estamos con el mismo pliego de condiciones. No, entonces la guerra se hace entre las izquierdas. Como no hay derecha para pelear, No, porque ahí no se podía hacer. Ahí entonces no- hay que pelear, Ahí no- entre la izquierda. la UAS llegó a que el que era reformista, el que era militar, no podía estudiar ahí. Eso no es así, eso no es así. Eso no es así. Tenía que ser clandestino. No es verdad, no es verdad. El doctor Pereira Ariza era un estudiante extraordinario, fuera de serie. Y recibía como San Cristóbero una beca de Trujillo. Y estaba a punto de graduarse en la universidad. Y se plantea el problema de este muchacho recibió una beca de Trujillo. De la fortuna de Trujillo, de su casa. Y Héctor Pereira presentó su materia y se fue a España a hacer presentó su materia, presentó su tesis, se graduó y se fue a España a hacer un posgrado y ejerció la profesión aquí libremente. Eso no es verdad. El doctor
director de la escuela normal, ¿cómo se llama? Fue maestro tuyo de medicina. No fue De la Mena escuela Lamarche. El doctor Lamarche Soto fue ministro de salud de Balaguer en el gobierno del 66. Sí. No, en el gobierno del 61. del 60. Sí, 60. al El final. gobierno del 3 de agosto Sí. del 60, cuando Balaguer seguramente pone al doctor Pereira como ministro de salud, Lamarche. al doctor Lamarche, y Lamarche murió siendo profesor de la universidad. Sí. ¿Cómo se llama? El que era dirigente laboral de Trujillo, Ballester Hernández, Ballester. murió siendo profesor de la UAS. Eso no es verdad. Bueno, Pero eso eran seres humanos del régimen de Trujillo, no eran la cabeza del régimen. Fue a la cabeza que se le quiso dar. bien. Y después se extendió a la derecha. Y ya, ahí se dañó la cosa. La derecha debía persistir en la universidad.